Hola, les agradecemos su visita a la página web La Trompeta de Dios. Vamos a ofrecerle un tema muy importante y a mi justo criterio creo no muy bien conocido, que se llama La Iglesia como el hombre corporativo. Hablar de la Iglesia de Jesucristo como un hombre corporativo es un asunto muy complejo y rico en enseñanzas y revelación, tanto que podemos abordarlo por cualquier arista y a la final queda tan intacto como si no lo hubiéramos tocado. Incursionaremos este asunto por Efesios 4, de los versículos 1 al 13. Allí dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esos dones que el Señor prodiga a la iglesia, son puestos por el Señor en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren, ese trabajo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito divino desde la eternidad es contar con ese varón perfecto, un hombre corporativo cuya cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. ¿Podremos comprender ahora por qué busca Dios la unidad de la iglesia? Porque Dios quiere un hombre colectivo, pero no se trata de la unión de las distintas estructuras religiosas de la cristiandad. Eso se llamaría ecumenismo. Dios lo que ordena es que los hijos de Dios abandonen esas estructuras y entren a trabajar por la restauración de la iglesia bíblica, esa que aparece en el libro de los Hechos. Y para eso cada creyente debe convertirse en un vencedor, una auténtica nueva criatura. Hay que edificar ese hombre corporativo basados en un perfeccionamiento espiritual y conocimiento de la voluntad de Dios. Dios necesita que trabajemos con Él en esa tarea. Como les dice el Señor a los creyentes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un versículo que encontramos en el Evangelio de Mateo 16:24. No nos equivoquemos, hermanos. El hombre se ha salido totalmente del propósito de Dios, del pensamiento divino, y aún habiendo llegado a creer en Jesús y habiendo nacido de nuevo, aún así seguimos persistiendo en pensar lejos de los propósitos de Dios. Al respecto disponemos del ejemplo del rey Saúl, ese primer rey de Israel, cuya elección, unción, accionar como rey, testimonio de desobediencia y demás, lo encontraremos en el primer libro de Samuel. Pero particularmente nos llama la atención cómo ese hombre, habiendo sido escogido por Dios para honrarlo en medio de su pueblo, determinó hacer las cosas a su manera y no según la voluntad de Dios. Saúl daba tumbos de error en error,
Y en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 13, los versículos 8 al 15, vemos que se entromete incluso en el sacerdocio. Saúl había sido llamado para ser rey, no sacerdote. No obstante, determinó ofrecer sacrificios a Dios, que es tarea de sacerdotes, y eso le acarreó grandes consecuencias. Entonces el profeta le dice, el profeta Samuel: Saúl, has obrado neciamente, tú le has fallado a Dios, le has desobedecido, pero el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Lo puedes leer en el versículo 14. Ahí está hablando de David, un jovencito, tipo de Cristo. Y esos textos nos enriquecen y nos introducen en un gran escenario que habla de la creación de un nuevo hombre, más que individual, más que una mera persona, por muy importante que parezca ser. Se trata de un hombre colectivo. El Señor siempre quiso tener un linaje, y eso es precisamente en lo que se está ocupando ahora. Esto es lo que Dios está haciendo en este momento, edificando un hombre corporativo en quien y por medio del cual Dios pueda expresar con toda confianza sus propios pensamientos. Un hombre por medio del cual todo el mundo pueda ver las características morales de Dios. El Señor siempre ha procurado para él ese hombre, y buscando ese hombre corporativo, ese pensamiento divino fue lo que condujo a Dios a crear el universo. Pero después que el hombre cayó en el Edén, Dios persistió en esa búsqueda, y eso lo condujo a la posterior encarnación de su Hijo, para que efectuara el rescate y realizara la redención de la humanidad. Hermanos, y esa búsqueda de ese hombre colectivo condujo a Dios a idealizar la iglesia como el hombre nuevo en Cristo. ¿Por qué quiere Dios ese hombre colectivo? Lo quiere para su morada, lo quiere para que ese hombre manifieste su grandeza en toda la creación, lo quiere para manifestar su gloria. Además, Dios está todo el tiempo en busca de un hombre para llenar su universo. Y repito, no necesariamente se trata de hombres individuales, sino la suma de ellos. Un hombre colectivo recogido en su Hijo, en Jesucristo. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de ese hombre colectivo cuando dice allá en Efesios 1:23, el apóstol dice: la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A qué se refiere esa plenitud? Esa plenitud está relacionada con la estatura de ese hombre en Cristo. Pero esa plenitud divina jamás se logra en forma aislada. La realidad del cuerpo de Cristo es colectiva. Indefectiblemente, Pablo habla de la iglesia, no de cualquier individuo ni organización eclesiástica en particular. Dios ha estado siempre buscando a un hombre para llenar su universo. Dios quiere y necesita un hombre dedicado a la voluntad de Dios. Bueno, pero
qué es ese hombre según la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando en ese tipo de hombre? En su primer viaje misionero, Pablo habla en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Cuando le dieron la palabra, empezó a presentar al Señor Jesucristo, iniciando su discurso por la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y cuando llegó al tiempo del rey Saúl, expresó diciendo: quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa voluntad de Dios de que habla ahí, en el griego aparece en plural, mis voluntades. Es decir, la voluntad de Dios en todas sus formas, en todas sus búsquedas, en todos sus objetivos e implicaciones. El hombre que haga la voluntad de Dios integral es el hombre según el corazón de Dios, es el hombre que Dios está buscando. Claro, cuando se refiere en primera instancia a David como un hombre según el corazón de Dios, pero David es un tipo de Cristo, y Cristo es la cabeza de un hombre colectivo que es la iglesia. Ahora, es importante tener en cuenta que David se encuentra en fuerte y evidente contraste con Saúl. Cuando Dios había dispuesto dejar de lado a Saúl, él levantó a David. Pero antes de que David empezara su reinado, era necesario que Saúl se hubiese ido. Si Saúl continúa reinando, David no puede iniciar su principado. En nosotros ocurre eso mismo. Dios nos revela que existen dos principios básicos totalmente antagónicos que vienen conviviendo en la vida de cada creyente, aún después de haber nacido de nuevo. Delante de Dios existen claramente dos estados morales. Son dos condiciones espirituales. Se trata de dos tipos de corazones. Y estos dos corazones jamás pueden ocupar el trono simultáneamente. Nunca pueden ocupar el cargo de príncipe al mismo tiempo. Y Dios nunca usurpa nada. Si uno de esos corazones ha de ser príncipe y gozar de un escenario de ascenso y de honor por mandato de Dios, el otro corazón tiene que ser completamente puesto lejos, debe ser negado. Como dice, niégate a ti mismo. Hermanos, observen que aun cuando había sido ungido como rey, David no llegó a ocupar el trono sino hasta cuando Saúl desaparece de esa posición. David tenía que seguir esperando hasta que Saúl fuese completamente agotado, acabado y luego puesto a un lado. En nosotros hay un viejo hombre heredado de Adán que debe ir muriendo, que debe estar atravesando un proceso de demolición, de rotunda negación. Como el viejo hombre, Saúl era regido por sus propios juicios y opiniones respecto de las cosas de Dios. Eso nos sucede cuando no hemos logrado una verdadera madurez espiritual y el suficiente y necesario conocimiento del Señor. Dios le ordenó a Saúl que fuera y matara a Amalek. Amalek es el tipo de la carne del creyente. Que destruyera a Amalek en toda su integridad, que no dejara nada existiendo de Amalek, hombres, mujeres, niños, animales domésticos, todo. Que destruyera todo desde sus mismas raíces hasta el copo de sus ramas, incluyendo sus frutos.
Hermanos, esa fue una gran prueba de fe para Saúl. Y Saúl es el tipo del yo, a fin de que se sometiera y obedeciese el juicio de Dios. O sea que nuestro yo debe darle muerte a todo vestigio de nuestra carne. Dios juzga nuestro proceder, pero hay que inclinarse ante su sabiduría. Hay que honrarlo. Dios sabe lo que está haciendo en cada momento. Es posible que a veces se nos dé por cuestionar las órdenes de Dios, pensando que lo que Dios está ordenando puede negar en algo la natural benevolencia, bondad y misericordia de Dios. Eso lo pensaríamos nosotros. Y entonces empezamos a permitir que nuestro propio juicio se entrometa en las decisiones de Dios. Y con eso lo que estamos haciendo es darle otro carácter a ese asunto. Y podemos caer en el espíritu de eliminar un camino nuestro, de eliminar la obediencia de nuestro corazón y acabamos por establecer nuestro propio juicio por encima de la voluntad de Dios, como si el Señor estuviese equivocado. Pero a todas luces ese es un proceder muy peligroso, involucrar nuestro propio juicio moral en vez de fundamentarnos en una orden implícita del Señor. Nuestro deber no es preguntar por qué, sino obedecer. El gran mérito en este sentido es que el Señor Jesús siempre ha actuado así, y por someterse a la voluntad del Padre fue malinterpretado, pero igual lo hizo. El Saúl que llevamos dentro es influenciado en su conducta por sus propios sentimientos, por sus gustos, por sus aversiones y preferencias. Y lo peor es que se nos da por culpar a otros muchas veces de nuestra particular desobediencia. Si hay algo que destruir en nuestras vidas ante una clara orden de Dios, no hay que lamentarse, procedamos a esa destrucción. Recordemos que a Dios no hay que ofrecerle nada que no sea que sea fruto de nuestra desobediencia. Dios está esperando que le obedezcamos, pero Él tiene un límite en su paciencia. Somos una nueva creación y se espera que ahora participemos de la edificación del hombre colectivo conforme el corazón de Dios. Y esa nueva creación no es una colcha de retazos de la antigua creación. Ya el Señor nos sacó de esa antigua creación. Ahora todo es una cosa nueva, y lo viejo se tiene que ir.